Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos en MSA Canal, en una nueva edición, en hoy día ya terminando abril, con un tremendo amigo, muy conocido, muy querido por todas y todos ustedes, el doctor Rodolfo Neira. Aquí tenemos Rodolfo, te vemos al otro lado de la pantalla, lejos pero cerca también aquí en el corazón. Bienvenido. Así es. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a todos los que están mirándonos y gracias a ti por la invitación, Edgardo. Siempre es un gusto participar de tus conversaciones. No, muchas gracias. Estamos haciendo esta ronda de conversaciones justamente a propósito de todo lo que está sucediendo, pero un poco en la línea de lo que es el programa Conversando en Positivo. Es decir, ir construyendo un poco, más que un poco, ir construyendo todo lo que está sucediendo, viéndole el aspecto positivo, constructivo, aportador que tiene. Entonces, lo primero que te quería preguntar, antes de agradecerte de todas maneras, ¿cómo has visto, cómo te has sentido tú con todos estos cambios tan potentes que se están produciendo? Sí, gracias, Edgardo. Creo que la situación que está viendo el planeta eh, es absolutamente esperable. Eh, Era una forma que tenía la Tierra de hacernos entender que quizás nuestras formas de conducirnos por esta existencia han llegado a un punto de no retorno, donde no podemos mantener el formato tradicional de actuar. Mm. Entonces, más allá de sorprenderme y los efectos que tiene, por supuesto, en la psiquis humana, o lo que trasciende una pandemia, era algo que bastante yo esperaba. En el fondo de mi corazón había un poquito de anhelo de que se hiciera presente en la Tierra un movimiento profundo que generara una catarsis colectiva. Y claro, ¿qué más potente que una pandemia, ¿cierto? Donde un pequeño virión genera eh, tanta pausa a nivel planetario. Entonces yo, la primera cosa que encuentro es una tremenda oportunidad, una tremenda chance de crecimiento planetario a través de este momento insostenible que vive el planeta, porque efectivamente el formato de conducción planetario, tanto en lo económico, financiero, en lo social, en lo político, como ya es insostenible, y eso es bastante evidente con Mm. cualquier tipo de ciencia que analiza un poco la forma que hemos estado viviendo y el impacto que ha tenido a nivel planetario, esta insostenibilidad planetaria hace necesario no alzamientos de personas quizás que conduzcan esto, sino que es la misma Tierra la que a través de un formato diferente de acción, que es una pandemia, te lleva a que empieces a reflexionar y te lleva a algo que nadie ha vivenciado la magnitud de la relevancia que tiene, que es la pausa, ¿cierto? El estilo de vida moderno es uno de los formatos más agresivos con el entorno y con uno mismo, porque te secuestra aquello que todos los sabios del mundo han dicho, que es estar en tu casa, que es estar en ti. Y como esto finalmente lo que te lleva es a obligarte a meterte dentro de tu casa, a estar relacionándote con tus queridos y a darte la chance de descubrir quién eres, ¿cierto? Es realmente una situación casi maravillosa o que tiene ribetes bastante profundos, más allá de la cosa circunstancial de lo difícil que es enfrentar una pandemia. Yo creo que acá hay dos carreteras: la Mm. dificultad intrínseca de una pandemia en el ser humano, el miedo, el estrés, la ansia, la incertidumbre, y la otra es la carretera, que es el aprendizaje, el crecimiento, la vida interior y el tiempo interior que pueden desarrollarse en este momento. Así que la oportunidad es gigantesca, la estamos viviendo todos, y creo que esto va a dar un trampolín gigantesco a tener otra visión, donde nuestras prioridades, nuestras elecciones vayan cambiando momento a momento. Sin duda, tú, bueno, de hecho tú lo estabas hablando hace tiempo, en la última conferencia que diste en el festival, también planteaste un poco cómo nos estamos destruyendo, especialmente a través de los hábitos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, en ese aspecto, ¿tú crees que estamos en un cambio de conciencia o un cambio de civilización ya un poco irreversible, como en un inicio, como en un parto, sí? Claro, siento yo que hace unos años atrás el ser humano está viviendo los albores de un nuevo estado conciencial, eh, y que está comandado por una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con todos los seres sintientes. Porque este formato, este cambio macrocuántico, como queramos llamarle, que se espera que se avecine y que estamos viviendo los albores de aquello,
no va a ser determinado ni por la inteligencia artificial, ni por la tecnología de punta, sino que va a ser determinado por una nueva forma de aproximarnos a los seres, tanto con uno mismo como con los pares. Entonces eso es muy bonito porque es insostenible desde el punto de vista de la teoría de sistemas mantener lo que estamos viviendo. Por ende, no nos obliga ahora a reformar un nuevo código moral, que es un código mínimo personal y que va a ser un nuevo código colectivo. Y es por eso que es tan ingrato, es tan incómodo esta vivencia de crisálida, ¿cierto? Estamos metidos en la Claro. crisálida, en esta casquete incómodo, sofocante, oscuro, pero no nos queda más que aceptarlo. Y cuando tú te rindes, Edgardo, a una vivencia de esta magnitud, lo único que ocurre es un crecimiento muy poderoso. Es cuando ya dejas de tratar de salirte de la crisálida y aceptas que estás viviendo un momento de transición muy profundo y que nos va a llevar a generar nuevas relaciones con los demás. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los otros? ¿Cómo nos vamos a relacionar con los animales, con la naturaleza? Entonces, como seres, vamos a entender que estos seres humanos, que son seres relacionales por definición, ¿cierto? Y cuyas relaciones han hecho, por ejemplo, el cerebro de mayor magnitud. La formación de la neocorteza viene de un mundo relacional, del tejido colectivo. Entonces, muy bonito como ahora eso, ahora, más allá de la tecnología, de este mundo completamente tecnologizado y del área industrial, empezamos a entender que somos parte de un todo. Y nace el concepto de holismo, ¿cierto? Claro. Donde pasamos del teos, donde antes estaba enfocado en lo religioso, al logos, que estaba centrado en la religión, perdón, en la razón, y Claro. ahora el holos, que está centrado en la unicidad completa, donde yo no puedo ser feliz si no comparto esta felicidad. No termina en mí ni en mi grupo, sino que hay parte para poder yo aportar. Entonces ahí el concepto de service to other, cierto servicio a otro, se realza muy fuerte. Y claro, y eso va a determinar que nuestras conductas y nuestras elecciones vayan cambiando. Y si nuestras demandas cambian, por supuesto que nuestras ofertas empiezan a cambiar también. Entonces muchos dicen que las corporaciones, las industrias, y no va por ahí. El tema va que toda industria, toda corporación nace de un fin, y su fin lamentablemente siempre está el lucro en el centro, no está el Mm. bien común. Pero no es un problema de la industria, el problema de nosotros, la forma de acceder a esa industria. Exactamente. Uno tiene que producir el cambio. De hecho, tú tienes un libro que se llama El camino del amor propio, Claro. que de alguna forma también profundizas en eso, ¿no? Claro, profundiza en este sentir de insatisfacción que yo creo que tú lo viviste, que yo lo viví, y que todas las personas que hemos logrado ciertos objetivos, ciertas metas, eh, condicionadas por la impronta cultural, ¿cierto? Por esta cosmovisión de que hay que ser exitoso. De hecho, todavía mucha gente se despide de otras personas diciendo éxito, como si el éxito fuera el verbo de la vida, ¿cierto? Y claro, cuando logras estos checklists, te das cuenta que al final del día habita una insatisfacción, una infelicidad, algo que no puedes llenar con más objetivos, con más metas, con más logros. Y ahí no queda más que empezar el viaje del héroe, ¿cierto? Ese viaje interno que lo han dicho todos los seres eh, espirituales que han bajado, ¿cierto? Cada avatar que ha estado con nosotros siempre ha dicho lo mismo. Métete para adentro. Adentro están las respuestas, en el momento presente. Oráculo de Delfos, ¿cierto? En el templo de Apolos, conócete a ti mismo. En el fondo, todo nos han dicho lo mismo, sin embargo, hemos buscado afuera y esta búsqueda ha sido tan beligerante, tan a toda costa, tan pensando que el fin justifica los medios, que en ese afán de buscar afuera hemos pasado a llevar al resto y no hemos dejado de mirar. Entonces esta pausa es muy bonita porque nos muestra que somos todos iguales, que acá no hay diferencia, que no hay naciones. Si tú ves la tierra de arriba no hay ningún límite, que no hay diferentes, solamente acá llegamos a tener un momento de experiencia de vida que nos entrega que nuestro proceso evolutivo álmico se vaya enriqueciendo. ¿A través de qué? De la relación y las experiencias que vamos viviendo. Entonces, El Camino al Amor Propio es un libro súper sencillo, que no aspira a ser ningún texto científico ni divulgación científica, solamente muestra eh, cómo mi experiencia de esa insatisfacción me lleva a la búsqueda y cómo esta búsqueda te lleva a encontrar información que nos empieza a hacer sentido en esta nueva vibración, ¿cierto? Esta vibración que Claro. ya, que ya no acepta de facto todo lo culturalmente aceptado antiguo, el rodeo, las corridas de toro, las peleas de gallo, el consumo de animales, todo eso que culturalmente era aceptado, hoy viene de un cuestionamiento profundo, donde tu ser ya deja de resonar con esa información y empezamos entonces la búsqueda de nuevas informaciones. Y aparecen.
A veces no hay informaciones que son lo que le llamamos el conocimiento intuitivo, ¿cierto? Ese match que hace con tu ser interno y digo, por acá va. Y ahí Claro. vienen las certezas, ¿cierto? Luego de esas certezas apodícticas, como dice, esto es, y aunque venga Nietzsche a decirme que somos intrascendentes, le digo, no, somos trascendentes absolutamente, porque algo que no puedes documentar con ciencia. Entonces, hay que tener siempre es importante ahí que la ciencia es un formato aproximarse a una verdad, ¿cierto? Su formato tras del método científico intentan aproximarse al cómo, pero hemos dejado de lado lo más potente, creo yo, que son las preguntas filosóficas, que son los por qué. Y los por qué empiezan a aparecer cada vez que empiezas a encontrarte con ese ser interno que más allá de la mente, lo único que habita es la alegría, el gozo, la dicha y el amor y la abundancia. Ese es nuestro estado por naturaleza y a todo eso le podemos llamar felicidad. Pero claro, eso está en el escalón superior, a esta mente improntada por el miedo colectivo. Eso te iba a decir justamente, ¿cómo podemos iniciar un camino de liberación, siendo que de alguna forma el sistema nos ha coartado de alguna forma la conexión a nuestra esencia? Exacto. Ese es el gran desafío del ser humano. Es como despertar estando dormidos acá sin tener que morir. Entonces, ese formato que cuando nacemos nos dormimos y cuando morimos despertamos, realmente el desafío es mucho mayor. Es que Claro. mientras duermas, despiertes sin morir. Y esa es la gracia. Ahora, el problema está, ahí radica que el sistema que impera, ¿cierto? Esta élite que está tras bambalinas, sabe de nuestra conexión con la fuente, sabe de Claro. nuestra realidad espiritual profunda que tenemos. Y pese a todas las intentonas que ha dado para mantenernos en el oscurantismo, ¿cierto? En la opresión, en el miedo, en la inseguridad, el ser humano va a despertar sí o sí. Eso es una condición que va a llegar absolutamente. La temporalidad, por supuesto, al ser completamente ilusoria, se va a ver definida por masas críticas que van a aparecer en los próximos años. Esto está recién partiendo. Mm. Entonces estamos efectivamente en ese parto que dices tú, Ricardo, y el parto, por supuesto, que tiene su sonsonete doloroso. Van a pasar unos 2, 3, 4 años más de intensos, en las cuales el ser humano empieza a reestructurarse. Y de ahí nace la posibilidad de vivir esta vida del humano 2.0, ¿cierto? Que hablábamos en la última charla, que era ese humano que está conectado ya, que se conectó con el todo, donde ya esa planta que antes la utilizaba para mi beneficio sin importarme el impacto ecológico, ya eso se acabó, sino que ahora censo mucho más mis decisiones a corto plazo pensando en las próximas generaciones. Ya no mi rendimiento a corto plazo es lo que más me importa, me interesa qué ocurre después. Y eso también con el entorno como con el ser humano. Yo no voy a, por ejemplo, acceder a una comida que sé que me hace profundo daño, que no resuena con mí, solamente por ese momento de satisfacción transitoria entregado por el placer del sabor. Y así entonces las decisiones empiezan a cambiar y las posibilidades que tenemos entonces de acercarnos a este amor propio, la pandemia hoy nos entrega la primera llave. La primera llave es páusate. Como en la vida moderna, ¿cierto? Que llevamos, no hay chance para pausa, porque no queremos o porque no le tomamos el real beneficio a la pausa y porque es ingrato, sí, efectivamente, para personas que pueden no estar acostumbradas a estar con uno y siempre están en el quehacer. Y cuando se acaba un quehacer, van a otro quehacer y van a otra distracción, es muy difícil decirle páusate. Pero ese es el desafío. Esta pausa pandémica que le llamo es la mejor herramienta que dispone el ser humano para entender que más allá de los constructos inventados por esta cosmovisión y los paradigmas imperantes, habita un estado del ser que está siempre tranquilo, que está siempre en paz, que es siempre amoroso, que siempre censa a los demás seres sin juicio. Y eso es la base de la naturaleza humana, que está ocultada, ¿cierto?, por esta malla mórfica o inconsciente colectivo que habita un temor, una ansiedad, una inseguridad y un miedo profundo y que nos hacen finalmente que todos nuestros procesos de pensamiento estén vinculados a ese miedo. Por ende, las vidas, la mayoría son bastante consensuadas, ¿cierto? Vemos vidas muy, muy iguales casi todas. Y las personas te pueden decir, pero doctor, si están todos iguales. Claro, son todos iguales porque el inconsciente colectivo que te hace llevar a tomar decisiones de tus pensamientos y emociones son los mismos que tienen el resto. Hoy día entonces se levantan herramientas desde la vertiente de la neurobiología, desde la vertiente de la mecánica cuántica, de la nutrición funcional, herramientas que disponemos en el día a día para poder meternos en esta carretera, ¿cierto? Esta carretera mental llena de bifurcaciones, llena de entramado
que te impide acceder a ese plano supramental o conciencial. Y hoy día tenemos que el vehículo más poderoso es la atención y el conductor más poderoso es la respiración. Entonces, son dos cosas que el ser humano tiene. El vehículo, que es mi foco atencional, y la respiración, que está siempre en mí. Y con eso entonces empiezo a meterme en esta brecha de espacio interpensamiento para acceder a ese estado de silencio eterno, que es donde habita el mundo de las probabilidades. Todo es probable que ocurra. Entonces, el Edgardo longevo, sano, feliz, habita en ese plano de probabilidades cuánticas. Pero ¿por qué no puedo acceder? Porque no se trata solamente de la intención. Se trata de que esa intención tiene que ir coherente con mi vibración que estoy imponiendo. Y si mi vibración es miedo, incertidumbre, apego, enojo, tristeza, envidia, aunque tenga las ganas de acceder a planos trascendentes, no voy a poder acceder. Entonces la pausa es la primera herramienta y si las personas en la casa la empiezan a utilizar paso a paso, ¿cierto? Yo partí el 2014 colocando mi despertador, por ejemplo, cada 2 horas que sonara el celular. Entonces, ¿qué ocurría? Lo apagaba y hacía 20 respiraciones conscientes. En el fondo, empezar un proceso de entrenamiento a esa mente inquieta, a esta ardilla que va para todos lados y volver a pensar desde la tortuga, ya no reaccionando violentamente o emocionalmente, sino que teniendo respuestas reflexivas en base al pensamiento tortuga. Y eso podemos hacerlo con un entrenamiento. Por eso que acá es importante que más allá de las lecturas que la gente pueda tener, ¿cierto? De tener en el velador 3, 4 libros que van leyendo al unísono, que me pasaba mucho también, eh, empezar a practicar, ¿cierto? Estos tiempos de pausa son de práctica y las prácticas son inicialmente un desafío. Y como son un desafío, muchas personas abandonan en el camino. Y la propuesta es manténganse, aunque sea poquito rato, todos los días, lo importante es progresivo. No se trata de irse al templo a Tailandia o la Ramen India, al monasterio en Japón. Acá se trata que en tu día a día tú incorpores prácticas donde vayamos incorporando controles de la mente, donde la mente ya deja de estar en cualquier lado, sino que la empiezo a traer al momento presente, al momento presente. Porque fíjate, ¿dónde habita el miedo finalmente, Ricardo? El miedo solamente es una proyección ansiosa del futuro, siempre es una proyección ansiosa del futuro. Muchos pacientes me dicen, doctor, es que tengo mucha incertidumbre, mucho miedo. Y claro, yo le pregunto en ese momento, pero Marcos, por ejemplo, en este momento, ¿qué pasa? ¿De dónde viene el miedo? ¿Estás bien tú? Sí, yo estoy bien acá, estoy en mi casa, estoy con los seres que amo. Entonces el miedo es solamente una proyección mental porque a la mente le carga estar en el presente. En cambio, al ego le encanta estar en el pasado y en el futuro. Y ahí, por supuesto, como el sabio Rumi, ¿cierto? El filósofo persa, maestro del sufismo, que es la versión más mística del islamismo, decía algo muy lindo. El pasado y el futuro siempre te esconde de tu divinidad interna, de tu Dios interno. Quémalos. Entonces es muy sabio eso. Y el momento presente lo tenemos siempre a disposición de nuestra respiración, Edgardo. Entonces cuando venga el momento de miedo, incertidumbre, y yo me traigo y me meto en el momento presente, me voy a dar cuenta que no está ocurriendo nada negativo, que solamente es una proyección de una mente ansiosa. Y cuando empiezo a entrenarla, me doy cuenta que de repente estoy en reuniones familiares y el juicio inmediato que antes tenía, reactivo contra otra persona que decía algo que no me parecía a mi background, ¿cierto? Se acabó. Entonces ahí empiezan estas prácticas contemplativas o meditativas a tener impacto en tu día a día, que es lo relevante, ¿cierto? Porque De aquí todas no maneras, estamos claro. para meditar 5 minutos al día o 10 minutos y después sigo igual. Acá lo interesante es que esas prácticas van generando profundos impactos en tu cotidianeidad, donde lo que antes me hacía reaccionar, hoy respondo. Y lentamente empezamos entonces a ver que el momento presente esconde la llave de futuros impredecibles y de naturaleza asombrosa. Bueno, sin duda, ya has dado varios tips. Uno de ellos, bueno, el que planteaste anteriormente, que es el tema de conectarse con el silencio, ¿no? Porque el silencio es el que nos entrega respuestas profundas también. Claro, Aprender con prácticas a conectarse a ese silencio que habla mucho, en el fondo. claro, el desafío es eso, porque existe lo que se llama la brecha interpensamiento, pero esa brecha en la mayoría de las personas es virtual, no existe. Porque después de un pensamiento viene otro. Después de una proyección ansiosa viene una rememoración del pasado triste. Y ahí me puedo quedar pegado un buen rato, ¿cierto? Porque una misma emoción está vinculada a múltiples pensamientos. Y todos esos pensamientos están vinculados a la misma emoción. Y ahí puedo quedarme, Edgardo, horas. Bueno, Y claro. por supuesto que pensamiento y emoción
se conciben, ¿cierto?, en la conciencia, luego se procesan en el cerebro, pero se reflejan en el cuerpo. Entonces, imagínate el impacto de alguien que no está viviendo nada terrible, sin embargo, estoy en una mente aterrorizada, una mente catastrofista, Mm, ¿cierto? El claro. impacto que tiene a nivel inmunológico es gigantesco, porque la inmunidad se te inmunoparaliza. Y por supuesto que eres más susceptible a patología infecciosa, patología neoplásica. Entonces, la relación que existe mente-cuerpo, Edgardo, es algo que ha costado mucho que mis colegas lo vayan comprendiendo, que vayan aceptando algo que tiene más de 2500 años, ¿cierto? Pero que hoy la ciencia lo avala profundamente, que es la psiconeuroendocrinoinmunología. Es decir, el impacto que tiene tu pensamiento de emoción en los 4 sistemas más importantes, porque ahora agregan un cuarto, que es sistema nervioso central, sistema neuroendocrino, sistema nervioso, sistema inmunológico y la microbiota intestinal. Es decir, el pensamiento que pensábamos que está completamente desvinculado del cuerpo, ¿cierto? A propósito del discurso del método de Descartes, ¿cierto? Podemos decir que es hoy viven un romance perfecto. Mi pensamiento y emoción, en forma instantánea y sin tiempo de dependencia, impactan todas las células del organismo. Y es cosa de verlo, cuando estoy pensando en la casa, imagínate, Edgardo, que estoy en la casa acostado, y de repente me acordé de algo que no hice. ¿Qué pasa con el corazón? Empieza a bombear ahí. Se acelera. ¿Pero y qué ha Sí, ocurrido? No ha ocurrido nada. Es solo un exacto. pensamiento que en milisegundos activó la señal a la amígdala que te dice, cuidado, arranca, huye, hay un peligro. Pero no ha ocurrido nada. ¿Y eso qué hizo? Fue rápidamente a través del hipotálamo pituitaria a drenar la corteza suprarrenal, a decirle, libera hormonas del estrés, adrenalina, norepinefrina, taquicardia. Y siento la taquicardia, pero el cuerpo entero está preparado para luchar y para volar. Imagínate eso, estamos viviendo en estado de miedo todo el día. O sea, el estado de hipercortisolismo que producido por el estrés crónico es el rival a vencer, Ricardo. Porque ese tono simpático elevado te quita toda la posibilidad de decidir lo correcto. Mira, porque claro, porque estás arrancando de un león que no existe. Tienes toda la razón. De hecho, Eckhart Tolle habla principalmente de ese concepto, lo que tú estás planteando, que el pensamiento en el fondo es una forma. Y al Es ser un una concepto. forma, claro, es una forma que repetitiva. Si es que no tomamos conciencia, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo de acuerdo a nuestra historia personal, de Exacto, acuerdo a traumas, etcétera. Y creemos que esos pensamientos son nuestros. Y exacto. no Es son la nuestros. identificación. Es la La identificación. identificación. Y La identifi- ahí nos perdemos de lo que somos. Claro, vivimos identificados con nuestra mente, Gardo, y ese es uno de los secretos más hermosos que la ciencia nos ha mostrado. Esta profunda identificación con nuestros pensamientos, ideas y conceptos nos hace que nos apeguemos a ella y la defendamos a muerte. Y Así ahí es. entonces viene el que tú eres otro y me estás atacando lo que yo soy, porque pensamos que somos conceptos, porque en la Así es. mente habitan conceptos o ideas, eh, que es como decir yo voy a conocer a alguien por sus ideas y conceptos. Es como voy a ver un árbol y lo voy a conocer por la fruta que da, por el color de sus hojas, y no voy a conocer su esencia. Acá es lo mismo. La esencia del ser humano no son los conceptos derivados de la mente. Ese es el gran engaño, y que lleva entonces a que tú construyas un futuro lineal donde vas a ir a buscar cosas que te completen, porque no te vas a sentir nunca completo. Porque Claro, y claro, claro, y que justamente hoy día es el gran problema que tenemos en nuestro país también. Es decir, que no tenemos ninguna capacidad de aceptar a otro que opina distinto a mí. Entonces, estamos en la separación, en la competencia, en la guerra, en la obesidad, el resentimiento. Entonces, si claro. no tomamos consciente, vamos a seguir siempre, siempre pegados, identificados a eso, ¿no? Exacto, y eso es el problema del dualismo de la mente, donde tú eres otro y yo soy otro, y como yo tengo identificación de mis conceptos, yo los voy a defender siempre, y siempre me voy a sentir a la defensiva, siempre me siento un poco atacado, porque a mí lo que me define finalmente son mis conceptos, y si alguien me dice que esos conceptos míos que yo tengo no son, imagínate cómo salto, porque eso soy. Sí, es muy interesante. Entonces lo que viene Exactamente. ahora, Edgardo, es muy lindo porque viene la oportunidad de que este dualismo se disuelva, que la separación se disuelva. Pero esta separación de comportamiento humano completamente derivado del formato de vida que llevamos, esta disolución para mí tiene una pura respuesta, que es la presencia del amor. Porque el amor como estado lo único que hace es unificar,
donde tú ya dejas de verte al otro como algo negativo. Es más, aquel que considerábamos malo ya deja de ser malo, por sino que supuesto. malo o bueno es un concepto de la mente también. Lo que Así es. ocurre es que alguien que no hace algo que yo considero moral o adecuado, quizás lo que hay detrás es inconsciencia. Pero esa persona que es inconsciente no tiene nada de maldad, es solamente que está actuando en base a una tinaja de subconsciente. ¿Por qué? Porque su consciente está gobernado por la vida intrauterina. Y si en esa vida intrauterina no recibió amor por sus padres, y en los primeros 3, 7 años tampoco recibió amor y apego, no recibió cariños ni abrazos, y yo espero que a los 25 años me venga a entregar amor, si no lo conoce, pues, Edgardo, no ha conocido nunca el amor. Entonces lo único que tiene en esa tinaja de subconsciente que hace que las personas actúen, solamente tiene constructo del miedo y la separación. Cierto. ¿Cierto? Eso es lo que se generó. Entonces, Mm, cuando nosotros rápidamente juzgamos, oh, pero mira lo que hizo, es muy malo, lo único que estamos haciendo es viendo por el orificio de nuestro dolor. No sí, estamos viendo más allá, no estamos entendiendo el trasfondo de lo que ocurre en ese ser. Si lo entendiésemos y lo comprendiésemos desde la empatía, quizás dejaríamos de juzgarlo como alguien malo y solamente entenderíamos que habita un estado de inconsciencia por ausencia de amor, porque correcto. no sabe qué es amor. Correcto. Y de partida, de hecho, digamos, lo que tú estás planteando son los nuevos conceptos que debe tener esta nueva conciencia, en el sentido que somos unidad, pero en la diversidad. Somos diversos en la unidad. Y por otro lado, Exactamente. cada uno de nosotros tiene su propio campo de conciencia y cada uno es respetable de acuerdo a esa conciencia que está viviendo, ¿no? No tenemos Claro, por qué descalificar a nadie. exactamente, cada De ahí uno está viene en el su amor que tú proceso. dices. Cada uno está en su proceso y el amor te dice, pero es que él come animales, pero es que da lo mismo, porque cada uno en su momento de proceso conciencial Claro. va a optar diferente. Entonces, lo importante que exista, por ejemplo, el tema nutricional, que es un tema también apasionante, es que dice, pero ¿cómo, doctor, tú no le dices nada a esos que todavía están comiendo animales? Porque no es momento, porque lo que tiene que hacer uno, primero, es levantar información, ¿cierto? Una información que ahora avalada por la ciencia, aunque no Claro. fuese necesario, ¿cierto? Porque basta con el sentido común. Los Mm, pueblos más longevos de todo el mundo, que no tienen enfermedades crónicas no comunicables y que son los más felices, comen plantas, ¿sí? Y entonces el sentido común va por ahí. mm. Pero, ¿qué ocurre? Que las elecciones de alimentación son multifactoriales, son sociales, culturales, familiares, por necesidad económica y por supuesto por información de qué es lo que genera esa alimentación en ti. Pero hay un factor que nunca se consideró, que es el estado conciencial, pues, Gardo. Porque si mi estado conciencial está en otra todavía, ¿cierto? Estoy Claro. metido en el asado todos los fines de semana, no tengo cómo enjuiciarlo porque es un proceso que tiene que vivir él dentro de su propio estado conciencial. Yo solamente voy a cumplir con mostrarle si es que él me pide que le muestre información, ¿cierto? Lo que yo hago, la experiencia, la información del impacto ecológico ambiental, de la ética animal, pero el match vibracional lo tiene que vivir cada cual. Lo entretenido hoy, Edgardo, es que, claro, el planeta Tierra cambió de una frecuencia vibratoria, ¿cierto? Cambió de octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y en ese nuevo do, por supuesto que esa vibración de resonancia transversa o resonancia de Schumann impacta todos los tejidos biológicos. Y los tejidos Mm, biológicos, entonces, como ser impactados, entra en lo que se llama ahora el cuestionamiento, que no es del escepticismo del científico, ¿cierto? Hay que ser escéptico. No, no, no. No, cuestionar desde el sentido común, desde la intuición, pues, Edgardo. Si la intuición es nuestra guía maestra, así es, ¿qué es, claro. ¿y qué hemos hecho con la intuición? Sobre todo las mujeres, porque son mucho más intuitivas que el hombre. La han filtrado con la razón, ¿cierto? Entonces, venía la intuición que le decía a esa señora Rosa, ¿cierto? Ándate a B, porque estás en A. Y la señora Rosa, que sentía profundamente esa pulsión intuitiva de ir a B, sabía que en A estaba segura, tenía techo, tenía un poco de cariño cada 2 meses, ¿cierto? Y eso le bastaba porque el camino hacia B era absolutamente doloroso, porque implicaba decisiones difíciles. Pero, ¿qué ocurre? Que en la decisión intuitiva siempre está la razón de tu ser. Siempre el camino de tu propósito o misión de vida se esconde en la intuición, jamás se va a esconder en la razón. Entonces, el gran problema que tuvimos fue que todas estas pulsiones intuitivas que vivíamos, los filtrábamos con la razón, que lo que busca es
bienestar y no dolor, ¿cierto? Y el camino de la búsqueda del bienestar y el no dolor y el rechazo del dolor tiene dos consumaciones, dos destinos, que es la insatisfacción y la enfermedad. Independiente de los niveles de bienestar que logremos, siempre llegamos al mismo lugar. En cambio, el camino hacia B, quizás más espinoso, con más riachuelos, con más oscuridad, te lleva a expresar la potencialidad del ser humano, a identificarte con tu propósito, que nace completamente espontáneo cuando traspasas la mente del miedo y el ego. Entonces acá no hay que matar al ego. El ego es un constructo, es tu mamá cuidadora, que te cuida de que no te pase nada. Pero esa sobreaprensión que existe, que también le hace mal a los niños cuando son madres muy aprensivas, por supuesto que le hace mal también al ser humano. Tenemos que decirle, ego, mamá, suéltame, déjame tranquilo, déjame a mí elegir, no me protejas de todo, no te enojes por todo, déjame tranquilito a mí progresar hacia un estado de conciencia mayor. Entonces el momento planetario que vive el ser humano es extraordinario, Ricardo. Es O de sea, un nivel... ¿Sí? si lo que tú planteas de alguna forma que este movimiento planetario, este cambio de frecuencia ya es irreversible. Por lo tanto, la transformación es sí o sí, ¿no? Claro. Dentro de la teoría de sistema, esto sería como un momento de insostenibilidad planetaria. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Lo que hay, se abren dos caminos bifurcados, ¿cierto? Como cuando nos bifurcamos de los póngidos y pareció el Homo erectus, ¿cierto? Esa bifurcación es de naturaleza asombrosa. O sea, no es que continuamente en forma lineal vayamos a estar un poquito mejor o un poquito Claro. peor. Lo que se viene ahora es un avance, ¿cierto? O un colapso. Eh, y el colapso, claro, es una unión de palabras griegas que es muy choro, que dice, caemos todos juntos. Y es una posibilidad abierta, efectivamente. Yo siento que no, que vamos a ir al avance. Pero ¿de qué depende este momento de insostenibilidad? Porque de la teoría de caos, parecemos que estuviéramos en un caos. Pero el Claro. caos per se esconde un orden muy sutil, pero que es altamente susceptible a la vibración que le improntemos. Mm, Entonces, en este momento de inestabilidad, pequeñas aferencias, no gigantes, no grandes masas de aferencias, sino que pequeñas personas, pequeños grupos de seres que vayamos improntando en la vibración del avance, del amor, nos va a hacer vivir el avance planetario, que es el nacimiento del humano 2.0, que es mm. cooperativo, integrativo, no enjuiciador, economía circular, política justa, donde ahora yo ya el bien común en la política, ¿cierto? Ya está en el centro. Y ese centro que es el why, ¿cierto? El por qué hacer las cosas, el bien común no se toca. Hoy, ¿qué es lo que está en el centro de la política? Las corporaciones. El Mm. control de las corporaciones, en el fondo que ellas estén tranquilas. Porque tenemos una Exacto. corporatocracia, ¿cierto? Con un gobierno de plutócratas, ¿cierto? Los gobiernos de los ricos. Entonces, ¿qué más felicidad para las corporaciones que los que estén gobernando los países sean los multimillonarios que están completamente vinculados a las corporaciones en forma directa o indirecta? Ahora no, pues ahora nace un nuevo formato y que tiene que ver, Edgardo, con la energía femenina, claramente. Entonces, este momento evolutivo tiene que ver con el despertar de la energía femenina, tanto en la mujer como en el hombre, porque Claro. no se trata de género, se Sí. trata de la energía femenina que habita en los dos. Y por supuesto, una concientización de la energía masculina del hombre, donde pasamos del patriarcado materialista, del machismo duro, a entender que esa inteligencia masculina o esa energía masculina la podemos poner en servicio de los demás sin tener el impacto que estamos viendo a nivel ecológico planetario. Entonces es un momento realmente muy, muy bonito, pero que se va a llevar encima harta carga emocional dura, porque como Sí. te digo, estamos en la crisálida y la crisálida es intensa. Claro, yo te quería aportar, digamos, por un lado, que claramente este planeta tiene que limpiarse primero de toda la cantidad de vibración oscura, guerras, resentimientos, todo lo que hemos pasado. Por otro lado, escuchando también a un congresista, un expositor norteamericano, él hablaba sobre el miedo, lo que tú estás planteando, pero decía, lo que somos nosotros, la plenitud que somos, no tenemos que tener ningún miedo. Si la gente que domina está con más miedo, decía, los dominadores, porque no están conectados a la esencia, Claro, están conectados al tener, nomás a la posesión. Entonces ellos exacto. están mucho más temerosos. Por lo tanto, dejemos de tener miedo, que seamos libres.
Y yo Claro, creo que es un buen llamado de empezar a liberarnos, ¿no? claro, es fundamental y lamentablemente nuestro cerebro funciona con un sesgo negativista, ¿cierto? Tenemos el cerebro que lo que sensa mayoritariamente son las cosas desagradables y las va Mm, guardando, ¿cierto? En este baúl de subconsciente que nos hace actuar desde el miedo. Entonces, las cosas que es un patrón completamente de sobrevivencia que nos llevó a donde estamos ahora, pero es que en este momento no podemos seguir todo el día con miedo. sin duda, claro, Y como claro, dices tú, el miedo es la energía de más baja frecuencia. así Por es. ende, ¿cómo desconectamos rápidamente a un pool gigante de la humanidad? Tirémosle pandemia, tirémosle guerra, que es lo que ha ocurrido siempre. Si Ah, estos picos de crisis planetaria siempre han ocurrido completamente diseñados y gestionados para separarnos de nuestra así fuente, es, que es un así es. ser absolutamente espiritual viviendo una experiencia humana donde el desafío es ese, es sacar el velo. Y ahora, como saben que el ser humano se lo está sacando a borbotones, por supuesto que están así y van a tener una agenda diseñada para el control. Bueno, Entonces, ya está funcionando esa gente ya. sí, pues ya estaba puesta en marcha hace rato y ahora estamos observando mucho más. Entonces, antes lo que hablaban, ¿cierto? Ay, que son conspiranoicos. Si no es conspiración, es un poco seguir la historia, visualizarla sin miedo, porque el observar estas situaciones que están ocurriendo hay que hacerlas sin miedo. Porque como dices tú, Sí. la trascendencia del ser humano está garantizada. Así es, Entonces, claro. lo que es entretenido, ¿cierto? Es aprovechar este momento planetario en que estamos, porque es un momento demasiado único. Esto va a ser recordado, por supuesto, en los eones de la galaxia. Este momento donde el ser humano, pese a todas las apuestas en contra, el ser humano despierta, ¿cierto? Sí, sí. Así que Tenemos es que- realmente el momento. yo creo que ya es tiempo de un pensamiento libre, de abrirnos y no tener tanto temor a todos los bloqueos, las censuras que hemos estado bloqueados mentalmente. Y en ese aspecto también te quería preguntar respecto a la vibración, que yo creo que hay aspectos donde uno ya puede ir cambiando vibración. Por ejemplo, lo que tú estás planteando, el agradecer, el estar vivo. Es decir, el concepto de agradecer, yo creo que ya cambia con el agradecer uno internamente, te hace cambiar la vibración. Y así otros Inmediatamente. aspectos, ¿no? Sí, y eso que dice Edgardo es súper fundamental y es súper sencillo. Tiene Mm, que ver cómo yo me voy enfrentando en el día a día, cómo higienizo mi mente. claro. Porque si yo estoy conectado todo el día a las redes sociales, a la televisión, a la radio, lo que ellos están trabajando es de un formato de industria, la industria televisiva, que lo que quieren generar es morbo. Ellos saben finalmente que el morbo es lo que lo hace ver. Entonces todo va a estar teñido de negativismo. Y si yo no me desenlazo de aquello, puedo estar todo el día reverberando. En cambio, si yo opto por el día, en la mañana, por ejemplo, mi gran mantra es amor, gratitud, compasión, certeza, verdad, contribución y abundancia. Entonces, en este caso, yo me paro acá frente a este cerro y esa es mi primera forma de partir la mañana, intencionando aquellos tonos vibracionales, ¿cierto? Aquellas emociones que son las que están vinculadas con el amor trascendente. Mm. Entonces, lentamente, el amor, gratitud y compasión son de tecnología de punta porque rápidamente bañan tu entorno energético de una vibración de las más altas. Imagínate que la alegría, ¿te acuerdas de David Hawkins que escribía en su libro cuántas vibración tenían ciertas emociones? Y ahí se dio cuenta que el 85% de la gente vivía en emociones bajas, un 15% en las más altas y solamente un 1% en las del amor. Y Sí. claro, y él se dio cuenta que la alegría superaba la del amor en frecuencia vibracional. Porque la alegría traduce muchas cosas. Traduce tranquilidad, satisfacción, no como un momentum de alegre, sino como un estado del ser. Entonces de ahí te das cuenta que tú puedes levantarte en la mañana y decidir, independiente de las circunstancias externas, cómo vas a vibrar. Porque acorde como vibres, es lo que tú vas a poder impactar en los demás y en tus Así es. células. Y las elecciones entonces, desde el no miedo, pueden alinearse a lo que consideras correcto y adecuado. Entonces, las elecciones profundas del ser humano para que se mantengan en el tiempo deben ser guiadas desde las vibraciones altas del amor, la tranquilidad, la templanza, la ecuanimidad, la compasión, la gratitud. Y la gratitud que tú dices es una de las tecnologías más potentes, junto con las del perdón. Entonces, acá Mm. hay un mensaje que podríamos darle a la gente, Edgardo, que es aprovechar esta pausa para comunicarse, para escribirle a aquella persona que todavía tenga un poco de rencor, que todavía me siento un poco enojado y ver el impacto que tiene cuando yo libero ese enojo,
ese rencor, y logro decirte, estoy contigo, te amo, te quiero, te perdono, eso es tan liberador, Edgardo, es tan sanador desde el punto de vista celular, bioquímico, es absolutamente sanador. Entonces, un buen Totalmente. momento desde la pausa para que todas aquellas personas que estén con rencor, con enojo, que este orgullo de no hablar con X hermano hace 2 años, digan, sabes, suelto esto, lo voy a dejar de resistir, voy a llamarlo porque hay un lazo mucho más potente que el ego que me está diciendo no lo llames. Y van a ver, darte cuenta cómo eso te genera la capacidad de decir correcto a las otras cosas, porque vas a darte cuenta que puedes ir más allá de las decisiones egóticas. Sin duda, sin duda. Hay que soltar todo eso y liberarnos y empezar a fluir. Y te quería preguntar también, Rodolfo, respecto al autocuidado con este famoso virus y con todo lo que está sucediendo. Tú que de alguna forma practicas la medicina consciente también, yo creo que cada día es más importante la medicina consciente, pero ya más en lo concreto. ¿Qué nos podrías decir respecto al autocuidado? Sí, yo creo que lo primero, Edgardo, es alejarse del miedo. Es el rival a vencer, es el miedo, porque es el que te lleva a que no tomes decisiones adecuadas, De acuerdo. ¿cierto? No vamos a hablar de correcta porque correcto es complejo, pero por lo menos las elecciones adecuadas para tu ser no las vas a tomar desde el miedo y vas a optar por decisiones cortoplacistas, ¿cierto? Donde viene ese sistema de delay discounting, donde retraso la elección adecuada para más adelante, que es como procrastinar en base a nuestras decisiones. Y hay cosas sencillas. Por ejemplo, empezar a crear nuevos hábitos. Hábitos, por ejemplo, donde en la mañana me levanto y me hidrato con hidratación que me induzca una reacción metabólica alcalina, inducida o por limón o por vinagre de manzana, ¿cierto? Con unos 500 ml de agua hidratante. Donde en ese mismo momento donde me la estoy tomando, Ricardo, estoy intencionando esa ingesta. Estoy agradeciendo la disponibilidad de esta agua, entendiendo que todo lo que vive es en torno al agua. Esto es un planeta agua. Entonces, lentamente empiezo a crear una nueva vinculación con las decisiones. Estoy tomando, estoy hidratándome, pero no lo estoy haciendo inconscientemente. Le estoy poniendo atención a esa hidratación. La estoy intencionando con gratitud y amor. Y luego entonces defino alimentarme, y acá un consejo súper sencillo, con lo que la gente quiere alimentarse. Pero cuando se esté alimentando, pregunte ese alimento, reflexione qué energía hay detrás de lo que me estoy comiendo. Esa forma es muy linda. ¿Qué color te está mostrando? ¿Cuál es la vibración que yo estoy sintiendo detrás de esto? Aunque no tengamos ningún estudio de física ni nada, solamente observando este pedazo de animal o esta fruta o esta verdura y yo, con la capacidad que tiene cada ser, identificar cuál es la vibración que subyace a lo que estoy metiendo más adentro. Entendiendo que soy, por supuesto, lo que estoy comiendo y soy lo que estoy pensando. Entonces tenemos dos higienes, Edgardo, inmediatamente. El higiene de los pensamientos y emociones y el higiene de lo que como. Solamente explorando cuál es la vibración que yo estoy observando de este pensamiento. Me pongo como un observador. Me alejo de la mente y digo, pucha, estoy viviendo en enojo, en envidia, estoy celoso. Ya, pues entonces, si estoy observando aquello, vuelvo al presente para que vuelva a tener la satisfacción del presente y esas emociones se diluyen. Lo mismo, estoy comiendo y estoy comiéndome un pedazo de pan blanco, ¿ya? Que desde el punto de vista nutricional no tiene mucho, ¿cierto? Está muerto, no hay mucha radiovitalidad acá, pero lo estoy comiendo. Pero tengo al lado un plátano, tengo un poco de miel y un poco de linaza. Entonces analizo lo mismo. Digo, ¿qué me entrega más vibración? ¿Qué me podría estar entregando información al cuerpo de restablecimiento de la salud? ¿Qué me entrega información de enfermedad? Porque finalmente todo es información. Claro. Vestida de pan o vestida de chía o vestida de plátano es información. Entonces, cuando las personas empiezan a hacer esa práctica, se dan cuenta que muchos van a cambiar su decisión, porque le ponen una gota de reflexión que se llama time delay, donde reflexiono 20 segundos respecto a mi decisión y lo más probable es que haga un shift, me haga un cambio. Claro. Y entonces y voy generando entonces un hábito de analizar que más allá de comer en forma ansiosa, impulsiva, inconsciente, yo puedo entregarlo a ese momento de autocuidado, ¿cierto? Un momento donde yo pausa, reflexiono y ¿qué hago ahí? Activo el sistema nervioso parasimpático, que nuevamente me entrega ese estado de tranquilidad y pausa y ecuanimidad. Y eso lo puedo hacer con todas las decisiones. Me estoy duchando en la mañana. ¿Qué hago?
me estoy duchando, o sea, mi atención va a estar en la Claro. ducha. Y ahí puedo intencionar esa energía. Hoy va a ser un día lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de compasión, lleno de empatía, lleno de contribución y lleno de abundancia, día tras día. Y ahí entonces este tacho que hablamos, esta vasija de subconsciente lleno de pensamientos y emociones sesgada por lo negativo y el miedo, lo voy reescribiendo. Paulatinamente lo voy metiendo nueva información para que al final del día lo que empiece a ocurrir es que tu pulsión diaria cambia, De todas tus maneras. elecciones cambian. Es muy bonito. Sí, súper. De hecho, escuchándote, uno puede ir aplicando las leyes de naturaleza, por ejemplo, la correspondencia. Es decir, al momento de estar duchándome, puedo sentir que me estoy limpiando también energéticamente. Exactamente. Claro, me puede decir que esta agua me limpie completa, me saque mis dolores, me purifique de mis Exacto. enfermedades. Y bueno, si las personas piensan o creen, ¿cierto? O sienten que los pensamientos generan realidad, porque hay otros que no lo van a creer nunca todavía, Claro. pero hay muchos que sí, muchos piensan que los pensamientos generan realidad. Bueno, si los pensamientos generan realidad, ¿qué realidad quieres generar en tu día? ¿Qué pensamientos vas a meter en tu día a día? Y ahí entonces tú empiezas a modificar pensamientos y emociones para que vivamos la posibilidad de un futuro asombroso, no reproducible. Porque si yo conozco las emociones y pensamientos vinculados a los seres, yo sé clarito lo que les va a ocurrir. Voy a poder predecir su futuro, sin saber quiénes son, solamente entendiendo sus pensamientos y sus redes neurales. Es como el patrón, Edgardo, el patrón de escasez, ¿cierto? Claro. Porque hay muchos que pueden nacer, ¿cierto?, con dificultad en todos los niveles. Pero lo que habita finalmente ahí es un patrón de escasez que está completamente engranado. Sí, claro. Y si a esa persona yo le entrego una gran cantidad de suma de dinero, lo más probable, Gardo, en que 2, 3 meses el patrón de escasez haga su pega y vuelva a la escasez que tenía antes. Sí, claro. En cambio, el patrón de abundancia, ¿cierto? Que es un patrón construible, absolutamente construible, a esa persona que vivía en abundancia y de un día para otro lo estafaron y quedó sin nada, lo más probable es que en poco tiempo vuelva a tener todo lo que tenía antes. Es verdad. Entonces, es muy Hay significativo ejemplos eso. así. Sí, 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 sí. está lleno de ejemplos de ese tipo, lo que te dice que nosotros no estamos supeditados a la personalidad. La personalidad es un constructo del pasado en ti que te hace actuar casi siempre igual. Pero Así hoy es. sabemos que si yo cambio eso que me hace actuar, cambio mis pensamientos a través de prácticas, controlo y voy mejorando mis emociones, cambiándolas de vibración, por supuesto que mi acción va a ir cambiando. Y eso después se transforma en un hábito, y luego en un comportamiento, y luego en personalidad nueva. Entonces, tiene tanta capacidad el ser humano de activar un ADN que está latente en el cerebro, ¿cierto? Que el ADN basura que le llamaban los científicos, ¿cierto? Ese 98% que podríamos llamarlo que es un libro, una biblioteca, que nunca ha sido leído. Y lo que Claro. hacen las prácticas, Edgardo, al final del día es eso, es a través de una corriente electroquímica ir a la neurona a leer este ADN, ¿cierto? Claro. A leer este ADN y cuando lo va leyendo va haciendo productos de mensajería, ¿cierto? Hacia ese citoplasma neuronal, creando nuevas proteínas. Y cuando creo nuevas proteínas derivadas de esta lectura de ADN basura, aparecen nuevas funciones. Entonces, no es de extrañar que en este ser humano 2.0 la clarividencia, la telepatía, sean cosas completamente comunes, ¿cierto? Entonces, Sí. dejemos el lenguaje solamente para cantar mantras, etcétera, pero que nuestra comunicación sea telépata, porque ¿qué se acaba ahí? Se acaba el engaño, pues, Gardo. Se Sí. acaba la mentira. Y la interpretación también. Exacto. Dejamos interpretar. Muy potente lo que dices y bueno, y volver un poco a lo mismo, o sea, el poder identificar que la personalidad no somos, ya vamos identificando un poco a lo que no somos y nos vamos acercando más a lo que somos. Exacto. Eh, Y esto es un proceso largo. práctica, claro, largo, sí. Pues. Yo te quería preguntar también, hipotéticamente, si tú fueras ministro de salud, ¿qué harías? Como ministro de salud ya más global. Wow. Tú que llevas la Claro, medicina consciente ya una, inspirando a tanto. sí, una cosa primera es desvincularme de los intereses económicos de la industria. Primera cosa. De Porque si acuerdo. no, no podemos hacer nada que deseemos hacer. Estaremos supeditados a los intereses económicos. Entonces, si yo me desacoplo de aquello, tengo libertad completa en decidir en esta mezcla que para mí es un camino muy lindo, que es la medicina de la conciencia y los estilos de vida. ¿Por qué? Porque los estilos de vida
cuando están solos, ¿cierto, Edgardo? Imagínate de repente tenemos un paciente que llega a la consulta porque quiere cambiar sus estilos de vida y está completamente claro que quiere hacerlo. Y empieza entonces a cambiar su forma de comer, a cambiar su forma de relacionarse, a cambiar su forma de hacer ejercicio, de vestir, de respirar, de contacto con la naturaleza, etcétera, de disfrutar. Pero, ¿cuál es la energía que subyace en ese cambio? Subyace la energía de la búsqueda de estar un cuerpo más esbelto, más fitness. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Son de afuera o son pulsiones internas reales de un cambio donde el tránsito lo quiero disfrutar? ¿Ves el matiz? Porque Sí, sí. efectivamente yo podría hacer cambios profundos desde el miedo o por la búsqueda de un objetivo externo, ¿cierto? Mm. O puedo también optar por un camino de estilos de vida desde el amor propio, desde el estado de conciencia universal. Ahí entonces, claro, ahí tu camino, tu día a día, tiene profundo sentido. Y los resultados son consecuencias de tu caminar. Entonces deja y sueltas los resultados, sino que te enfocas en el momento presente, en el día a día. Entonces, como una cazuela, ¿cierto? Hecha por la abuela o una cazuela de casino. Los mismos ingredientes, la misma agua, pero un sabor absolutamente diferente. Porque la cazuela de la abuela la está haciendo en el momento presente, imponiéndole ese amor profundo, ¿cierto? Pensando en quiénes se va a comer en los nietos. En cambio, una cazuela de casino, yo quiero irme para la casa, quiero terminar esta pega ya, en general, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy importante cómo se transita el camino de los cambios profundos, Mm. desde el miedo o desde la aceptación. Por eso que cuando yo quiero autocurarme, una condición sine qua non, Edgardo, es la aceptación radical de lo que está ocurriendo. Tengo cualquier enfermedad, pero yo la resisto, le tengo miedo, la rechazo, que es completamente normal en la primera etapa. Pero si no hago un shift, ¿cierto? Un cambio profundo hacia la aceptación, la gratitud y el amor, no tengo chance de autocurarme. Porque yo tengo que curarme desde la conciencia, tiene que ser causación descendente. Y para conectarme con ese estado conciencial, yo debo practicar amor. Así es. Entonces, Vas a tener que tener al lado una ministra de educación consciente también, entonces. no, ahora hay un grupo muy bonito, ¿ah? Esto ya está como bien explotado ya el tema salud. Tenemos un grupo lindo de medicina de estilos de vida. Hay varios grupos que están alzando en esto, que Qué tiene bueno. sentido, donde ya estamos desvelando el sistema, porque el sistema que nos enseñó es un sistema que no tiene maldad. Per se quiero saber, quiero pensar que no Claro, tiene maldad. Aunque entre nos, bueno, sabemos muchas cosas, por pero supuesto. imaginémonos que no tiene maldad, solamente por falta de información. Entonces, de esperar que pronto estos nuevos conceptos, ¿cierto?, se vayan ingresando a las mallas curriculares, porque asumamos que se les olvidó, asumamos que se Sí. les olvidó los estilos de vida, asumamos que se les olvidó las técnicas reflexivas de meditación, la nutrición funcional, etcétera. Yo creo que la primera cosa, cuando tú te desvinculas de los intereses fácticos que hay detrás de cada uno de los movimientos, aparece la posibilidad de colocar en el centro el bien común y por ende, ahí como ocurría en Alemania en las épocas antiguas, dejamos de pagar por pacientes, sino que le pagábamos al médico por mantener la población sana, ¿cierto? Y cada vez que se iban enfermando, le iba sacando de su presupuesto a ese médico familiar. Bueno, Emilio Carrillo, que también tuvo en un festival español, él está generando un concepto que se llama disidencia consciente, que es un poco lo que tú estás transmitiendo también. Es decir, todo en forma constructiva, pero una disidencia a todo lo Claro. que hay y hacer, porque él habla que hoy día hay que repensar todo de nuevo, un poco lo que tú estás transmitiendo también. Claro, es todo nuevo. Y eso es lo Sí, bonito, que imagínate, Edgardo, estamos inmersos en un momento que va a ser recordadísimo. Un momento donde van a aparecer nuevos códigos valóricos completos. En el fondo, toda la cosmovisión que imperaba cambia por una nueva cosmovisión, pero debemos ahora meter en ese paraguas cosmovisionario paradigmas nuevos. Y esos paradigmas tenemos que construirlos. Y la construcción va a tener que depender de la energía que subyace, que para mi gusto debe ser la energía del amor, donde se acaba la separación, porque es la única, siento yo, que disuelve el dualismo y la separación. para cerrar el tema de la alimentación, que tú ya has trabajado mucho, que valíes, o sea, que lo transmitas, la importancia de la alimentación en la salud, ¿no? Cada vez está más validado. Sí, sí, yo creo que ya la mayoría de las personas habrán pasado por ese tópico de alguna forma, ¿cierto? Nutrición y salud van completamente vinculadas. Si pensamos que el ser humano tiene dos herramientas
muy potentes, tiene muchas más, pero las dos herramientas más potentes para entregar información que implique salud en el cuerpo, una es pensamiento y emociones, en primer lugar, y luego lo que como. Entonces, lo que pienso y lo que como son las dos herramientas más potentes. Y lo que como es relevante, ¿por qué? Porque te informa, le informa al cuerpo, aparte de los nutrientes que lleva vibración. Por Mm. ejemplo, 3 galletas, ¿cierto? Galletas light, sin azúcar, como quieras, ¿cierto? 120 calorías. 2 kiwi, 120 calorías. ¿Ya? Uno podría decir, pero es que doctor, son isocalóricas, da lo mismo lo que me coma. No da lo mismo, porque ¿cierto? Las galletas son energía vacía. No hay nada que vibre, no hay nada que tenga vitalidad. Por ende, la información es enfermedad, no lo reconozco. En cambio, los 2 kiwi con la misma cantidad calórica, por supuesto que la información es salud. Y así con cada una de las cosas. Entonces, la Exacto. nutrición basada en plantas integrales se alza hoy en día como una de las estrategias, como patrón nutricional que más potencialidades beneficiosas tiene en el ser humano a nivel físico y mental. Y si eso lo acompañamos con una restricción de la alimentación en el tiempo, ¿cierto? Lo que llamamos ayunos, Los ayunos. que en vez de comer en 12 horas, come en 8, 6 o 5 horas. La misma cantidad calórica que antes la distribuía en 12, la comes en menos tiempo, permitiendo al cuerpo lo que el ser humano siempre hizo antiguamente, que es darle tiempo de no comer para que repare, recicle y limpie. Esas tres cosas no funcionan cuando no le damos tiempo de pausa al cuerpo. Entonces la pausa hoy en día pandémica te lleva a pausar tu mente y pausar tu intestino también. Bueno, no quiero abusar más de tu tiempo, tan valioso lo que estás entregando. Bríndale las últimas palabras a todas las personas que tanto te quieren. Bueno, primero agradecerte, Ricardo, nuevamente la invitación. Siempre un agrado estar acá conversando contigo y Muchas decirle a las gracias. personas que primera necesidad es estar contentos, porque lo que estamos viendo es único. O sea, tenemos que disfrutar aunque duela, ¿cierto? Porque van a haber personas que dicen, pero ¿cómo puedo disfrutar si tengo a seres que están enfermos? Sí, es verdad. Pero si vemos el trasfondo de esto, lo que nos está entregando es una tremenda enseñanza, una gran oportunidad de elevación de frecuencia, donde esta pausa pandémica te lleve a replantear todo tu vida, con quién estoy, con quién quiero estar, a qué me quiero dedicar, en qué quiero trabajar, cómo quiero aportar, cómo quiero alimentarme, cómo quiero ejercitarme. En el fondo, que te reescribas nuevamente. Que esta oportunidad te lleve a, desde la obligación de la pausa, a meterte adentro, a estar un rato en ti, sin distracciones, a reevaluar, ¿cierto?, mis elecciones, mis decisiones y mis prioridades. Cuando se encuentran en ese punto, se dan cuenta que la mayoría de las personas va a decir, wow, ¿qué estoy haciendo? Y van a empezar lentamente ese cambio profundo derivado de este amor que estoy encontrando en este ser que estaba incómodo, que no quería aceptarlo y que hoy ya no hay vuelta atrás. Fantástico, fantástico. Gracias, Mu- amigo. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todas las amigas, amigos que nos están escuchando y nos están viendo, y que se cuiden y que escuchen las palabras del doctor porque son muy potentes y a desarrollar más conciencia. Un abrazo Muchas grande, gracias. amigo, y cualquier cosa estamos por acá. Chao, chao. Sí, chao, chao, gracias.